Queridos hermanos, una vez más reunidos por la gracia del Señor. Solo el Señor ha permitido que nos podamos reunir una vez más para edificarnos y estimularnos a las buenas obras. Es la razón por la cual nos reunimos, según lo que nos enseña el Señor en el libro de Hebreos, reunirnos para estimularnos a las buenas obras y el amor. Y la razón por la cual nos reunimos. Hoy vamos a seguir en el libro de Romanos y quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tienen todos? Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya hemos visto en los versículos 16 y 17 que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y en ella está la justicia de Dios. Eso fue lo que vimos en los versículos 16 y 17. Y les recuerdo en qué consiste la justicia de Dios. La justicia de Dios es cómo Dios nos hace justo, recto ante sus ojos, y es solo por medio de la persona de Jesucristo. O sea que yo, para ser recto, justo delante de Dios, debo estar en Jesucristo para que yo pueda verme ante Dios recto y justo. Y cada uno de nosotros también debe pasar eso. Estar en Cristo. Donde el justo paga por el injusto el precio que exige, que es la muerte. Y esta justicia de Dios, que es por medio del Evangelio, se revela. Eso es importante que tengan en cuenta. La justicia de Dios, que es por medio del Evangelio, y ese mismo Evangelio se revela, o sea, se manifiesta, se destapa. Cuando hablamos de revelar es que algo está oculto, está cubierto y Dios coge y lo destapa para que todo el mundo pueda verlo. Y pueda verlo con claridad, por fe y para fe. El domingo pasado, con la predicación del pastor Cruz, veíamos otras características del poder del Evangelio. Decía que el poder del Evangelio era iluminador. Decíamos también que el poder del Evangelio era perdonador. Y decía que el poder del Evangelio también era regenerativo. Y este poder y este poderoso Evangelio se revela para que toda la humanidad pueda apreciarla y pueda disfrutarla. Y para que toda la humanidad pueda ser justificada y vivan por la fe. Es la razón por la cual se está revelando el Evangelio. Mi pregunta es, esto es lo que habíamos dicho, dice que revela el cielo, revela todas estas características que hemos visto. ¿Listo? Entonces mi pregunta es, esta revelación que está haciendo Dios por medio del Evangelio, o más bien, la revelación del Evangelio, ¿es algo malo que va a dañar a la humanidad? ¿El Evangelio es algo malo? Que Dios revele el Evangelio, ¿es algo malo que va a dañar a la humanidad? No, hermanos. No, hermanos y queridos oyentes, no. Por favor, miren el bien que hace la revelación del Evangelio. Es poder para salvación, para salvar a la humanidad del pecado, muerte y de la condena eterna. Por medio de la revelación del Evangelio somos hechos justos ante los ojos de Dios. Podemos entrar en su presencia con libertad por la revelación del Evangelio. Llegamos a ser iluminados cuando estábamos perdidos en oscuridad. Además, perdona nuestras culpas e infracciones. Nos regenera y nos hace perfectos. Mira cómo nos hace el Evangelio. Perfectos, santos como nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hace el Evangelio. Hasta ahora no he visto nada negativo que le haga daño al hombre por el Evangelio. Pero lo que sí veo y experimentamos por la revelación del Evangelio es el bien eterno de Dios. Es el bien eterno de Dios. ¿Bien?
Pero en Romanos 1:18 se nos muestra otra revelación. En los capítulos 16 y 17 vimos que se revela que el Evangelio, pero ahora en Romanos 1:18 se nos muestra otra revelación. Y es la revelación de la ira de Dios. Mira, ¿qué vino primero? ¿La revelación de qué? Del poder de Dios, que es por medio del Evangelio, y la justicia de Dios, que es por medio del Evangelio. Ahora ¿qué es lo que me va a mostrar Dios que va a revelar? La ira de Dios. Pero ¿qué es la ira de Dios? Sencillo. No es más que el enojo que tiene Dios. La ira de Dios es el enojo que tiene Dios. Sí, Dios tiene enojo y tiene ira. Pero ¿qué enoja a Dios? ¿Qué enoja a Dios? Salmos 7:11. Salmos 7:11. ¿Qué enoja a Dios? Eso lo vamos a ver ahora en Salmos 7:11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, ¿contra quién está airado Dios? Está airado contra el impío. O sea que Dios está enojado con el pecador. Veamos ejemplo de cómo el pecado provoca y enciende la ira de Dios. Para ver esto vamos a mirar el mismo pueblo de Dios que es Israel. Escogido por Dios, pero este mismo pueblo despierta la ira y el enojo de Dios. Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 15. Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 15 dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué pasó con ellos? Hicieron lo malo ante los ojos de ¿quién? O sea que toda la maldad que tú puedas estar haciendo está ante los ojos de ¿quién? De Dios. ¿Y qué más hicieron? ¿Y qué más hizo este pueblo? Dejaron a Dios, el Dios de sus padres. Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado desde la tierra de Egipto, y se fueron tras los otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a las cuales adoraron. No solamente dejaron a Dios, sino que se pusieron a adorar ¿a qué? A otros dioses. Empezaron a cometer idolatría. Y sigue diciendo, ¿qué pasó? Y provocaron a la ira de Jehová. Entonces, ¿qué provocó la ira de Jehová? Hicieron lo malo ante sus ojos, lo dejaron y se pusieron a adorar a otros dioses. Y todo esto provocó la ira de Dios. Versículo 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Pero ¿cómo se manifiesta Dios con su ira para con ellos? ¿Cómo se manifiesta? Con juicio. Eso de que se manifieste la ira de Dios sobre ellos es un juicio sobre ellos. ¿Y cómo es ese juicio de Dios para con ellos? Dice el texto, el cual los entregó. Que Dios los entregue es el juicio de Dios. ¿Y cómo los entregó? Dice, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Otro término que dice también de que muestra el juicio, dice, y los vendió. Y los vendió. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. La ira de Dios es para sus enemigos, no es para sus escogidos santos, para su pueblo y su iglesia. La ira de Dios es para sus enemigos.
y el pecado pone en enemistad al hombre con Dios. Veamos Nahum capítulo 1 versículo 2. Nahum capítulo 1 versículos 2 y 3, perdón. Dice: el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Ese es el Dios de la Biblia, porque siempre me presentan a un Dios, Dios es amor y es amor. Pero mira que me está hablando otra característica de Dios. El Señor es un Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. ¿Qué es lo que no va a hacer Dios? No va a dejar al culpable sin castigo. Sigue diciendo: da muestra de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Pero ¿desde dónde se revela la ira de Dios? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se revela la ira de Dios? Romanos 1:18 nos dice: desde el cielo. Si el evangelio viene desde el cielo, ¿dónde viene la ira también? Desde el cielo. Esto muestra que la ira de Dios es santa, porque viene desde la misma presencia, viene de la misma presencia de Dios, viene desde el mismo trono de Dios, viene desde el mismo templo de Dios, que es santo, santo, santo. Ese templo que está en el cielo no es un templo hecho de manos de hombre. Y eso es algo que quiero que nos quede claro. No es un templo hecho por manos de hombre. Y desde ese lugar santísimo sale el poder y juicio de Dios hacia la tierra. Y ustedes se acuerdan cuando expusimos el libro de Apocalipsis, veíamos todos los juicios que salían del trono de Dios hacia la tierra, y de ese mismo trono salían truenos y relámpagos. ¿Quién se acuerda de esa predicación cuando predicamos eso? Estaba lloviendo y de repente cayeron ¿qué? Truenos, y nosotros en esa predicación decíamos: uiga, y ese día como cayeron truenos y relámpagos. Porque en ese mismo trueno salían truenos y relámpagos, y eso lo vemos claramente en todo el libro de Apocalipsis. Desde el mismo cielo es donde habita la gloria y la santidad de Dios, y desde ese mismo lugar es donde se abren los 7 sellos, las 7 trompetas suenan desde el cielo, y las 7 copas de la ira de Dios son derramadas desde el cielo. Todos estos eventos manifiestan el juicio sobre la tierra, y es llamada la gran tribulación. Y es la gran tribulación que pasará a la humanidad, que estarán viviendo en ese tiempo. Entonces, Dios va a manifestar su ira contra el pecado del hombre, y esta ira de Dios es justa, porque el pecador se lo merece. ¿Quién puede decir delante de Dios: Dios, yo no merezco que estés molesto conmigo, o que estés airado conmigo, o que tu juicio caiga sobre mí? ¿Qué hombre puede decir eso? El único que puede decir eso es Jesucristo mismo, el justo, el santo. A la vez, ese juicio es santo, porque proviene de Dios. Y Dios en su presencia no va a aceptar al rebelde, al orgulloso, al impío, no lo va a aceptar. Y en algún momento pasará como lo que pasó en los tiempos del diluvio. Génesis 6, versículo 3. Y dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Según el versículo, ¿qué es lo que no va a hacer Dios con el hombre? Según el versículo,
¿Qué es lo que Él no va a hacer con los hombres? No va a contender con ellos para siempre. O sea que Dios no va a estar peleando con los hombres para siempre, tratando de insistirles o de convencerlos. Él no va a hacer eso. O sea, si usted ama y abraza su pecado y no quieres soltar tus pecados y rechazas vivir junto al santo Dios, entonces en tu pecado vas a morir. En tu pecado vas a morir. Porque es seguro que ningún ser estará en el cielo con sus pecados. Tiene que ser libre de sus pecados para entrar al cielo. Porque en el cielo solo estarán los santos. Y por supuesto, nadie por mérito propio puede entrar. Recuerda lo que decíamos el domingo antepasado. No se trata de meritocracia, se trata de gracia. O sea, que nosotros podamos entrar al cielo y podamos conseguir, no podamos, somos santos, es por la gracia del Señor. No es nada que hemos hecho nosotros, sino más bien lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. En Génesis 6, versículo 5, 6, versículo 5, nos muestra que qué está pasando en la tierra que hace que encienda la ira de Dios desde el cielo hacia la tierra. Aquí nos va a mostrar qué está pasando. Dice, y vio Jehová, ¿desde dónde está viendo Dios? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, que solamente lo que había en sus corazones y lo que pensaban, lo que querían hacer era ¿qué? Pura maldad. ¿Será que el mundo se está poniendo cada vez más así? ¿No ve cómo se está poniendo la gente de perversa y de malvada y depravada? ¿Se acuerdan que era la palabra depravado? Esa palabra depravado no es de que la maldad que están haciendo, sino la maldad la cual tú o yo o cualquier hombre pueda llegar a ser. Gracias por el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a que peleemos contra ese viejo nombre que éramos nosotros. Si no fuera por el Espíritu Santo, seríamos igual que el resto de las personas, muertos en nuestros delitos y pecados. Y de la misma manera, Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, es contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Es contra quién? Contra los santos. Es contra los impíos e injustos que detienen con injusticia la verdad. Ahora, algo que quiero que vean y nos quede claro es que si bien en Génesis, presten atención a eso, si bien en Génesis vimos cómo en el pasado la ira de Dios cayó sobre la humanidad inmunda, injusta de ese tiempo, en Apocalipsis vemos cómo va a caer en cuando el juicio, la ira de Dios va a caer sobre el pecado en el futuro. Y va a ser un juicio final. Lo que dice Apocalipsis es un juicio final que vendrá sobre la humanidad pecadora. Mientras Romano, vimos que Génesis me está mostrando en la antigüedad, en el pasado, Apocalipsis me está mostrando en dónde, en el futuro, y Romano ¿dónde me está mostrando? En el presente. Romano no está hablando del juicio que está cayendo en el presente. Y esto es lo que vamos a ver en los próximos versículos de este capítulo 1 de la epístola de Romanos, donde nos va a mostrar el cómo y el por qué la ira de Dios está viniendo sobre la humanidad impía e injusta de este presente tiempo. Un pecado que está progresando así como en los tiempos del diluvio. Está progresando. ¿O no? ¿O usted creen que el mundo está viviendo en más santidad y está viviendo verdaderamente en buscar agradar al Señor? Cada uno de nosotros estamos en un trabajo
estamos en un lugar, en el colegio, ustedes ven a sus compañeros haciendo eso, que verdaderamente tengan en cuenta a Dios y quieren agradar a Dios. Solamente los que están en una iglesia y los que conocen esta verdad son los que estamos interesados de eso. Al resto de las personas no les interesa. Están interesados en cómo ganar más plata, en cuándo vender contrato, en cuánto comprar su carro, en cuánto comprar su casa. Y créeme, eso no está mal. Pero nosotros aquí estamos pendientes, interesados en nuestra santidad y nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Eso solamente ocurre entre nosotros, los santos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. O sea que en el pasado estuvo airado Dios y trajo juicio sobre el pecador. En el presente está airado con el pecador y hace juicio. Y en el futuro seguirá estando airado con el pecador, pero en el futuro hará un juicio final y va a acabar con eso de una vez para siempre, mandando al pecador y a todo lo que se arrepienta, a todo lo impío, y lo va a mandar al infierno para no seguir haciéndolo más, peleando con Dios. Por eso vemos que Dios está airado con la humanidad que practica y se complace con su pecado desde la antigüedad. Y está airado con el que está practicando el pecado en el presente. Ojo. Si estás practicando el pecado, ojo con eso. No estoy diciendo que si estás pecando. Si estás tomando el pecado como hábito y te complaces en ello y dices que no puedo dejar eso. No. Ojo con eso, porque Dios está airado es con eso. Con ese estilo de vida pecaminoso, practicante, te complaces con el pecado. Y seguirá estando airado en el futuro con los pecadores. No piensen de que Dios va a cambiar y no pienses quedarte en tu pecado y pensar que Dios va a cambiar de posición en el futuro. Sigue estando airado con el pecado. Y entonces, si esa es la condición del hombre en su pecado, tener como consecuencia la ira de Dios sobre ellos, grave el asunto para ti. Recuerden, la ira de Dios es consecuencia a la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero ¿qué es lo que debe preocupar al pecador sobre la ira de Dios? Si actualmente hay un presidente que con su poder militar, económico, tiene el resto del mundo atemorizado, todo el mundo sabe qué presidente estoy hablando, al punto de que muchos se rinden ante él y este presidente siente que puede hacer lo que él quiere con el mundo. La regla la pone él y todo el mundo está a la expectativa de la decisión que él tome. Y muchos temen al poder militar y la capacidad económica que tiene este presidente y su país. Y temen de que este presidente pueda traer el caos y la destrucción de la tierra o pueda traer paz. Y si los hombres le temen a otros hombres, ¿cómo no temerle a la ira de Dios? Si le temen a otros hombres, ¿cómo no le temen a la ira de Dios? Que se va a revelar desde el cielo. ¿Cómo no le temen a la ira de Dios que se va a revelar del cielo? Que tiene la capacidad de destruir a los hombres impíos e injustos por la eternidad. Y condenarlos para siempre en la cárcel eterna que es el infierno. Y a todo el mundo le tiene miedo a una cosita, así una bala. Pero ¿cómo no le tienes miedo a la ira de Dios? El mismo Señor lo expresa de esta manera en Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? ¿Dónde? En el infierno. A él teman. Ahora, la situación del pecador es grave
Es grave porque provocó la ira del único Dios verdadero, creador del cielo y la tierra. Y está sobre sus vidas. Y los hombres no pueden hacer nada, pero absolutamente nada para detener la ira de Dios. Nada. Y la única forma para aplacar y quitar la ira de Dios es por medio de la verdad del Evangelio. Es la única forma. Es la única forma. Es la única forma. Porque se está revelando la ira de Dios para con los pecadores. Y la única forma de aplacar eso es por medio de la revelación de la verdad del Evangelio. Mira que ambas se revelan. Se revela la ira, pero también se está revelando que la verdad del Evangelio, la solución. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres de esa ira. Libres. Y si bien la ira de Dios, se revela desde el cielo, la verdad del Evangelio se reveló, se manifestó primero desde el cielo. ¿Qué es lo que viene primero? ¿La revelación del Evangelio o la revelación de la ira? Primero viene la revelación del Evangelio. Esto muestra que el Evangelio es la misericordia de Dios y es lo primero que se le manifiesta al pecador para que se salve de la ira de Dios. Primero es el Evangelio. O por lo menos escuchar la palabra. O por lo menos tener la oportunidad de conocer a Dios. Porque alguien me dirá, tú no han escuchado el Evangelio. Pero de alguna manera conocieron a Dios. Y al conocer a Dios, Dios ¿dónde los lleva? A escuchar el Evangelio. Y eso lo vamos a ver más adelante en Romanos. Pero ante la verdad del Evangelio, que es lo único que puede apagar y quitar por completo la ira de Dios, los hombres empiezan a detener. Escuchen bien qué hace el hombre. Lo único que los puede salvar, ¿qué hacen ellos? Lo detienen. Detienen la verdad con injusticia. Detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que están haciendo los hombres. Lo único que puede solucionar sus problemas que hacen ellos, lo están deteniendo. ¿Pero qué significa eso de que los hombres están deteniendo con injusticia la verdad que puede salvarlos de la ira de Dios? La palabra detener en el griego es la palabra kateco. Y esto traduce en el español frenan. O sea, que los hombres están frenando el avance de la verdad del Evangelio. Primero, están frenando el avance del Evangelio en sus vidas. Primero empiezan a frenarlo ¿en dónde? En sus vidas. Se resisten y batallan en contra de la verdad que puede salvarlos de la ira de Dios. Pero ¿por qué en sus corazones están frenando la verdad del Evangelio? Porque ellos están engañados por su pecado. Porque están viviendo su pecado y piensan que están bien. Y que eso no pasa nada. Mientras Satanás sigue fomentando que ellos estén todavía bajo ese engaño de su pecado. Porque cuando caigan al infierno no pueden decir es que Satanás fue el que me hizo caer. No, lo que te hace caer y caer tan hondo en el infierno es por tu pecado. No es por Satanás ni porque no es por ti. Es porque no creíste. Por eso Satanás sigue fomentando que ellos estén en ese engaño y no crean que la ira de Dios es serio. La ira de Dios es serio, hermanos, y todos los que me oyen. Y si no creen que la ira de Dios es serio, tampoco van a creer en el Evangelio. Porque primero tienes que creer que la ira de Dios es serio contra tu pecado. Para que tú puedas clamarle a Dios, para que puedas verdaderamente disfrutar de la revelación del Evangelio, que la única solución del desastre en la cual están
y el desastre final que caerá sobre los pecadores. Es más, ellos piensan que pueden ir en contra de la ira de Dios. Dios, tú puedes estar todo lo rabioso que tú quieras, pero a mí no me va a afectar nada de eso. Ellos piensan que su propia sabiduría van a salir ilesos, van a salir salvos de la ira de Dios. Como leíamos esta mañana, ¿qué va a pasar con ellos cuando venga el Señor de los cielos con ellos? No van a ¿qué? No van a escapar. Leíamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ellos piensan que pueden hacer algo para apaciguar la ira de Dios. Dios, tú estás molesto, yo puedo hacer algo para apaciguar tu ira. No pueden hacer nada. Ellos piensan que no existe Dios, al punto que son hasta atrevidos que piensan que no existe Dios. Y si existe Dios, no lo necesitan. A ellos no les interesa que Dios esté airado con ellos, porque Dios con su sabiduría, con su poder, con su riqueza, creen que con esto pueden solucionar el problema de la ira de Dios. Y no les basta solo frenar el evangelio en sus corazones. Frenan y detienen la verdad del evangelio para que otros no lo escuchen. Ya lo frenaron ¿dónde primero? En sus corazones, entonces lo van a frenar ahora para que otros no lo escuchen. Y es lo que hacen muchos dictadores, muchos regímenes religiosos. En algunos países ponen todo tipo de leyes para impedir que la luz del evangelio llegue a otros. Por lo tanto, tú que me escuchas hoy, Dios está airado con el pecador. Pero también ama al mundo que dio a su unigénito Hijo para que su sangre fuera derramada y Él muriera en la cruz para quitar de una vez y para siempre la ira de Dios. O sea, Jesucristo recibe la ira del Padre sobre Él. La ira del Padre sobre Él para todo aquel que cree ese sacrificio pueda ser salvo. Por eso Juan 3:36 es muy claro. Juan 3:36 dice, Juan 3:36 y dice: el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? Sino que la ira de Dios está ¿qué? Sobre él. ¿Ustedes están entendiendo esto? La ira de Dios estaba sobre mí y sobre ustedes. Directamente iba a caer sobre nosotros. Iba a caer sobre nosotros. Y no podíamos hacer nada. Nada podíamos hacer contra eso. Y Jesucristo, la justicia de Dios, se puso entre la ira de Dios y nosotros y recibió todo el castigo sobre su humanidad por causa de nosotros. ¿Están entendiendo eso? Esa ira se revela contra nosotros, pero Jesús se pone en medio de la ira de Dios por causa de ¿quién? De nosotros. Él recibió todo el castigo sobre su humanidad por causa de nosotros. Y los que se escapan de la ira de Dios son solo los que se arrepienten y creen en el evangelio. Solo ellos. Por eso Salmos 2:12 dice. Por eso Salmos 2:12 dice. Mira lo que dice Salmo 2:12, interesante. A mí me llamó mucho la atención esta porción de la escritura. Dice: honrad ¿a quién? Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Por lo tanto, crean y sométanse al Hijo de Dios.
No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad de sus pecados. Están haciendo la actividad de sus pecados y encienda su ira sobre ustedes y sobre toda la humanidad, y lo va a hacer. Encienda su ira sobre los que practican y están en actividad de sus pecados, porque su ira se enciende en un instante. No te das de cuenta cuando te llegó. Pero alegría para todos los que se refugian y se escapan de la ira de Dios en él. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: pues mucho más estando ya justificado, ¿en dónde? En su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos justificados ¿por quién? Por la sangre de Cristo, y estando en él somos ¿qué? Salvos de la ira. Esto muestra que ya el pecador, cuando es hecho justo ante los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, escuchen bien, con toda seguridad es salvo de la ira de Dios. Si estás en Cristo, entonces eres salvo de la ira de Dios. No te preocupes, porque ya fue pagada. Consumado fue en la cruz del Calvario por causa de ti y por causa mía. Pero debes estar seguro que estás en Cristo Jesús. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, Dios dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Y culminando este mensaje, hago esta pregunta: ¿tú estás bajo la ira de Dios? ¿O eres uno de los bienaventurados que confían en el Evangelio y has escapado de la ira de Dios? ¿Estás bajo la ira de Dios ahora? ¿O estás confiando en el Evangelio y verdaderamente te has arrepentido y has escapado de la ira de Dios? Si eres de los que son salvos de la ira de Dios, regocíjate. Regocíjate en el Señor, porque su gracia te ha salvado de la condena. Y puedes decir como dijo el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice: donde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo. No seguirá enojado con su pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. La otra versión dice: tu misericordia. Voy a repetir otra vez. Mira la pregunta que está diciendo el profeta Miqueas: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable, en mostrar tu misericordia. Ahora mira lo que dice Romanos 8, 1 y 2, y culmino con esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ¿para quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo que está aconteciendo con la revelación de la ira de Dios. Entonces, con esto acabamos de ver que la revelación del Evangelio es del cielo y la revelación de la ira de Dios también es del cielo. Que el Señor los bendiga grandemente.